El día de hoy, mi compañero el doctor Kumar Pedinani y yo, Johan Maldonado, hablaremos sobre el sexenio de Felipe Calderón. Felipe Calderón pertenece al partido del PAN. Su sexenio fue del 2006 al 2012. Durante su gobierno hubo varios hechos históricos que pasaron en el mundo. Uno muy principal en el 2006 fue la invasión de Líbano, que fue un conflicto entre Líbano e Israel. En julio del 2006 en 11 hubo atentados en Mumbai, así como la guerra de Somalia en el 2006. También hubo un golpe de estado en Fiji ese mismo año. La guerra contra el narcotráfico en México comenzó también ese mismo año, que fue una de las propuestas que el expresidente Felipe Calderón propuso. Michelle Bachelet gana las elecciones en segunda ronda, siendo la primera mujer en ser presidente de Chile, un hecho muy importante para las mujeres en esa fecha. La crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela en el 2008, el golpe de estado en Mauritania en el 2008 también, la guerra de Rusia y Georgia en ese mismo año y el conflicto de la Franja de Gaza, que tomó parte en los años 2008 al 2009. También en ese tiempo España se encontraba en situaciones muy inestables, ya que en ese tiempo se dedicó a vender armas que fueron registradas por el gobierno estadounidense. Los económicos fueron recibidos por la población mexicana de acuerdo a las siguientes cifras. Se generaron más de 2.240.000 empleos desde el 2007. Sin embargo, hay 2.5 millones de mexicanos que estaban desempleados en ese tiempo y alrededor de 14.2 millones de habitantes que obtenían ingresos del sector informal de la economía. En cuanto a precios, el gobierno calderonista recibió el país en 2006 con una inflación anual de 4.05%. La competitividad en México aumentó del lugar 76 en el 2000 al 53 en el 2012, según el indicador Doing Business del Banco Mundial. Inversión de más de 220 millones de pesos para construir y remodelar 20.000 kilómetros de carreteras y caminos rurales y vías ferroviarias, incrementando la comunicación y calidad de las carreteras, así como entre los estados. El gobierno de Felipe Calderón. Ya que hubo una crisis en el 2008, en efecto, para amortiguar eso, se permitió mantener una economía estable, por lo que mientras algunos países, incluyendo países desarrollados en ese tiempo, vivieron la decadencia y el riesgo a quiebra financiera. El Producto Interno Bruto también creció el 4.1% a tasa anual, de acuerdo a estos datos por la INEGI. Por otra parte, México redujo su déficit comercial a 169.5 millones de dólares en junio de ese mismo año, a comparación de 245 millones de dólares que registró en mayo. En cuanto a la inflación, analistas elevaron su expectativa a 4.01% para el cierre del 2012, a comparación de la propuesta en julio de 3.91%. México también reportó un crecimiento en materia de energía y telecomunicaciones. Podemos encontrar que en el sexenio de Calderón hubieron cosas buenas y malas para el país. Y podemos comenzar con las partes malas. En su toma de protesta el 1 de diciembre de 2006 estuvo marcada porque en las elecciones hubo un gran problema. Consideró que existió un fraude en las elecciones. Tuvo que entrar por la puerta trasera del recinto para ser investido como el presidente de la República. El evento duró solamente 5 minutos. Esto nos dice que comenzó de una manera muy mal.
10 días después de asumir el cargo y sin tener estrategia, emprendió un combate contra el crimen organizado, con el apoyo de fuerzas armadas, cuyo saldo social se contabilizaba con decenas de millares de muertos, desaparecidos, torturados y con muertes crueles. Al igual que muchos problemas con la industria petrolera, en las cuales hubo derrames, accidentes y causó muchos problemas para el país. También no podemos dejar de considerar que el gobierno de Calderón tuvo sus cosas buenas. Vamos a encontrar que en el 2013 el índice de facilidad para hacer negocios en el Banco Mundial, México se encontró en las 5 posiciones más altas de los 185 países evaluados. Y en noviembre del 2012 la Suprema Corte de Justicia resolvió crímenes militares contra las personas. Al igual que México, en este sexenio obtuvo la inflación más baja de la historia. Tuvo la acumulación récord de reservas internacionales y una deuda política estable, considerado con expertos por el diario Reforma. Podemos concluir que en este sexenio se vieron cosas buenas a malas y está para cada persona juzgar cómo fue el sexenio de Calderón. Gracias.